Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Lidia y yo soy una hermana de Asido Cartagena y nada, esta tarde os voy a acompañar en este tercer encuentro entre hermanos que está previsto que finalicemos en torno a las 8. Bueno, lo primero es daros las gracias a todos, hermanos, hermanas, cuñados y cuñadas por conectaros esta tarde con nosotros y explicaros un poquito que esta actividad nace de la Comisión de Hermanos y Hermanas y hemos ido tratando ya en otros encuentros temas sobre los que queríamos más información y que hemos considerado interesantes. En el primer encuentro se trató la modificación de la capacidad jurídica y en el segundo encuentro se habló sobre herencias y testamentos. Y esta tarde vamos a hablar de un tema económico, sobre las ayudas del Estado y las reducciones fiscales, que también creemos que es un tema muy interesante y sobre el que tenemos que estar informados. Y nada, antes de comenzar os voy a presentar a Carmen Galindo, que nos va a dar también la bienvenida a este encuentro. Y Carmen Galindo es también hermana de Asido Cartagena y es miembro de la Junta Directiva. Así que cuando quieras, Carmen. Hola, buenas tardes. Encantada de poder saludaros. Hay muchos conocidos en las personas que están en pantalla. Me encanta estar un rato con vosotros. Me parece muy útil lo que estamos haciendo para tener una información que necesitamos y desde luego el hecho de que sea encuentro de hermanos siempre tiene el valor añadido de que la visión que los hermanos tenemos de la discapacidad es un enfoque muy diferente al de los padres y siempre el hecho de una reunión de hermanos siempre tiene un valor extra y tiene muchísimos resultados según parece en la red de hermanos y en todos los eventos que se están desarrollando. Me parece que el formarnos y el recibir la información que vamos a recibir esta tarde, como las dos tardes anteriores, desde luego nos da herramientas para esa nuestra labor, que es la de ocuparnos de nuestro familiar con discapacidad. Y teniendo información y teniendo herramientas, las cosas son muy distintas. No me quiero alargar más, soy también de Asido Cartagena y, como ya ha dicho Lidia, de la Junta Directiva, con lo cual mi ámbito de trabajo también se diversifica y se puede trabajar muy diferente estando en la Junta Directiva o estando en una comisión de hermanos, pero cualquier colaboración es válida. No quiero alargarme más, ya que a quien tenemos que escuchar es a Miguel, y te paso la palabra, Lidia, para que dirijas con buena mano esta jornada de información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por tus palabras. Y como ha dicho Carmen, pues ahora paso a presentaros al ponente de esta tarde, a Miguel Juárez Castillo, que es, voy a mirar la chuleta, Miguel, para no equivocarme, licenciado en Derecho y Administración y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Y también tiene el máster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros y la Universidad de Distancia de Madrid. Además, con respecto a su experiencia, pues es asociado senior de la práctica de Derecho Tributario del despacho de abogado Garrigués de Valencia desde 2013 y cuenta con una dilatada experiencia en Derecho Tributario y litigación fiscal defendiendo a empresas y a contribuyentes. También es profesor invitado de la Universidad de Valencia, impartiendo distintos talleres y cursos de oratoria y técnicas de comunicación no verbal en la Facultad de Derecho. Así que, Miguel, cuando quieras, estamos deseando escucharte y aprender de ti. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la Asociación de Plena Inclusión de la región, a María Ángeles, a Carmen y a Lidia por su introducción y sus generosas palabras. Espero estar a la altura de las expectativas y, sobre todo, pues cuando volváis a casa después de esta charla, pues en la mochila os llevéis cierta información que os sea muy útil para detectar oportunidades para ahorrar impuestos tanto en vuestras rentas como en la de vuestros familiares. Muchas gracias también a Juanjo, que está en la retaguardia para que todo funcione, y a mi compañera Silene, que está conectada con nosotros, y que en cuanto le dije que sí me quería ayudar en este tema, viendo el colectivo del que se trataba, pues sin ninguna duda se ofreció para hacerlo y bueno, pues la buena o mala marcha de esta presentación también es cosa suya. Voy a presentar un pequeño PowerPoint que he preparado y el objetivo de esta charla, o tal y como la he planteado, y este material, es poner a vuestra disposición este material para que os sirva de guía,
digamos, del listado de cositas a las que a donde acudir para cuando tengáis que hacer vuestras declaraciones de la renta o un tributo pase por delante de vosotros, que podáis rápidamente identificar oportunidades. Yo hoy voy a intentar hacer lo más ameno posible un tema que de por sí es árido, pero el objetivo no es que hoy os hagáis una idea, mejor dicho, que acabéis conociendo todos los incentivos fiscales que hay en materia de discapacidad, porque afortunadamente son muchísimos. Entonces, sería una tarea inabarcable y la idea es que contaros determinados anécdotas, historias, casos concretos, para que cuando os ocurra o pase por delante de vosotros, se os encienda una lucecita roja y digas, hey, aquí hay una oportunidad, ¿vale? Siguiendo con las introducciones y con los comentarios generales, estamos en el mundo de los impuestos, ¿vale? Los impuestos se pagan por ganar dinero. Entonces, digamos que todo esto nos va a servir, todo lo que vamos a hablar, nos va a servir para reducir la tributación. Pero en general, pues, si estamos en una situación en la que no tenemos ingresos, no vamos a tener que acudir a la vía tributaria para obtener ahorros o tener ayudas, sino que vamos a tener que acudir, pues, a otro tipo de ayudas del tipo subvenciones, etc. Eso es importante, ¿vale? Porque muchas veces confundimos que los impuestos nos salgan a devolver con pagar impuestos. Y es que los impuestos solo te salen a devolver cuando alguien ya los ha pagado por ti, pero en realidad no te tocaba pagar, ¿vale? Y bueno, pues un poco porque os situéis y tengáis visibilidad de lo que vamos a hablar hoy, intentando anticipar pues yo me he intentado poner bueno, no me he tenido que poner mucho en vuestra piel porque también, aunque no sea un hermano de vuestra asociación, pues en mi familia también conocemos bien lo que supone tener un familiar discapacitado. Y bueno, pues hay distintos puntos que iremos trabajando y el primero de ellos es, bueno, lo que quería decir, que me he emocionado un poco, disculpadme, es que no he tenido que hacer un gran esfuerzo por ponerme en vuestra piel, pero la idea es intentar anticiparme algunas de las típicas cuestiones y que así podamos avanzar más con lo que a vosotros os vaya a surgir. La primera de las cuestiones va a ser cómo acreditar ante la agencia tributaria la condición de discapacitado, que es algo que veremos que es relativamente fácil, y luego haremos un repasito de los distintos impuestos y los incentivos. Bien, yo no sé cuál es el pensamiento general o si existe alguna duda, pero la agencia tributaria no establece o reconoce la condición de discapacitado, ¿vale? La condición de discapacitado, de persona con movilidad reducida o de cualquier otro concepto que hablemos a lo largo de hoy, siempre va a ser reconocido por otra administración. Lo normal es que sean las comunidades autónomas las que tengan reconocida o asumida la competencia para hacer esto. Y concretamente en la región de Murcia, en la mayoría de los casos va a ser el IMAS, el Instituto Murciano de Acción Social, quien expida los certificados correspondientes para múltiples propósitos. Entre ellos, aprovechar los incentivos fiscales. Sed conscientes desde ya que muchos incentivos fiscales dependen del tipo de discapacidad, en el sentido de que no es lo mismo tener una discapacidad física o una discapacidad intelectual. En nuestra práctica profesional nos hemos encontrado con situaciones en las que pretendíamos aplicar un incentivo fiscal basado en la discapacidad intelectual, por ejemplo, y sin embargo el certificado que el cliente nos aportaba era un certificado genérico, es decir, tiene una discapacidad superior al 45%. Bien, estos certificados puede que no sean válidos, pero la administración en cualquier caso puede y debe expedir certificados que precisen la naturaleza de la discapacidad y los datos que sean necesarios, ¿vale? De hecho, esto lo hemos hecho y funciona con naturalidad. Y como para toda regla general hay una regla especial, sí que hay dos supuestos en la ley de la renta en los que sin necesidad de certificado del IMAS o de la comunidad autónoma de turno, sí que se reconoce explícitamente determinada discapacidad a determinadas situaciones. Y es lo que veis en pantalla en la derecha. Los pensionistas de la Seguridad Social que tengan pensiones por incapacidad permanente total, incapacidad absoluta o gran invalidez,
la ley de la renta automáticamente le reconoce un porcentaje de discapacidad superior al 33%. De la misma manera, aquellas personas que tienen limitada su capacidad de obrar, la norma de renta, ojo, solo de renta, porque veremos que para cada impuesto igual hay unos requisitos distintos, reconoce una discapacidad superior al 65%. Le comentaba antes a María Ángeles, a Carmen, a Lidia, que me disculparan porque la terminología de los impuestos está un poco obsoleta. Se sigue hablando de declaración de incapacidad, aunque a día de hoy y a nivel jurídico esto no es así, pero bueno, porque tuvierais los términos exactos de las leyes de cara a buscarlos, he preferido ser fiel a esa literatura. Empezamos con el impuesto sobre la renta, que es el impuesto más complejo para lo que aquí nos ocupa y que más aspectos beneficiosos tiene. Vale, entiendo que más o menos tenéis un pequeño conocimiento de cómo funciona el impuesto, si vosotros sois contribuyentes por él, pero bueno, sentidos libres de interrumpirme si algo no se entiende, porque el esquema de liquidación de la renta es complicado, ¿vale? Entonces, he intentado centrarlo esto en 4 grupitos, que son los que veis. En el impuesto sobre la renta hay rentas exentas. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo gano un dinero, obtengo un dinero de una serie de tipo, no tributo por ello, ¿vale? Adicionalmente, va a haber unos gastos deducibles y unas reducciones. Y es, oiga, de lo que yo he ganado, hay una serie de euros que me los descuentan, como si nunca los hubiera ganado. C, mínimos. La ley de la renta entiende que una persona para vivir necesita un importe mínimo, con lo cual el caso general es los primeros 5.550 euros que yo gane al año no tributan. Bueno, pues veremos que en el caso de que concurra algún supuesto de discapacidad, tutela, etc., esto se eleva, es decir, se entiende que esa cantidad mínima vital necesaria es superior y en algunos casos se dispara. Y en último lugar, tenemos un pequeño capítulo de deducciones autonómicas, porque en junio de 2020 la región de Murcia aprobó 2 pequeñas deducciones relacionadas con las situaciones de discapacidad y que, bueno, que hasta ahora no existían. Con lo cual, será este año el primer año en el que se puedan aplicar. Bien, esta presentación, como veis, va a tener siempre 2 partes. La parte de la izquierda y la parte de la derecha. La parte de la izquierda va a estar destinada a los incentivos fiscales del discapacitado. Y la parte de la derecha va a estar destinada a los incentivos fiscales de la persona a cargo de la persona discapacitada, ¿vale? Esta diferencia es bastante importante porque, como decía al principio, para poder aplicar esto hay que ganar dinero. Y en muchas ocasiones, pues la persona discapacitada no es quien tiene rentas. Tenemos que acudir a la situación de su tutor, del guardador de hecho de la persona que corresponda, para ver qué puede aprovechar ella en su declaración, ¿vale? Entonces, ¿qué rentas puede obtener una persona discapacitada y que no tribute por ello? Bueno, pues pensiones por incapacidad permanente, absoluta o gran invalidez. Ayudas de instituciones públicas para financiar su estancia en centros de día o residencias si su discapacidad supera el 65%. Rendimientos de planes de pensiones constituidos a su favor. Prestaciones de la ley de la dependencia. Y ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de la vivienda. De estas 5, las pensiones, las ayudas y la ley de la dependencia no deben generar en principio problema porque las pagan las administraciones saben que no tributan y no aplican una retención. Con lo cual el impuesto, digamos, el importe llega libre de impuesto pues a la persona destinataria. Pero con los planes de pensiones y con la transmisión de la vivienda habitual sí que hay que tener cierto conocimiento porque si tu plan de pensiones, si cobras una pensión y te retienen, tendrás que pedir la devolución en la renta. Y para eso tendrás que marcar la casillita de, ojo, que yo tengo esta discapacidad, tengo acreditado, que me lo devuelvan. Y con la ganancia de la vivienda habitual es importante que sepáis que si cualquiera persona que no tenga una discapacidad acreditada se da el típico supuesto de compré mi casa en los 90 por 10 millones de pesetas y la vendo a día de hoy por 200.000, pues
eso nos cuesta aproximadamente el 20% de impuesto de la parte que hayamos ganado. Bien, pues si esto le ocurre a una persona con discapacidad reconocida, él no tributa, ¿vale? Claro, la declaración de la renta se hace a través de un programa de internet que nadie nos enseña a usar, yendo a asistencia de la agencia tributaria con un funcionario que esa mañana va a ver a 500 personas. Puede que contratemos a un asesor, pero os aseguro una cosa, si en el programa dais siguiente, 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 siempre vais a pagar lo máximo. Es decir, el programa no está hecho para que ahorres, sino para que tu falta de conocimiento cueste dinero. Con lo cual, la próxima vez que vayáis a hacer vuestra renta, coged esta presentación antes y revisad si algo os resulta de aplicación. Y por supuesto, si tenéis alguna duda, me tenéis a vuestra disposición. Porque a veces es tan fácil como dar un clic, ¿vale? ¿Qué rentas no generan tributación para las personas que tienen a su cargo personas con discapacidad? Pues prestaciones por acogimiento. Ayudas de instituciones públicas para financiar la estancia en residencias de personas que están a su cargo. También prestaciones de la ley de la dependencia y cualquier tipo de renta mínima en el caso de que tenga a su cargo personas con discapacidad. Yo creo que esta última ahora es bastante notoria por el famoso ingreso vital mínimo, ¿vale? Fuera de estas rentas, a priori no hay nada más. Pero quería contaros una experiencia que tenemos ahora en marcha, que es muy curiosa y que, bueno, que yo creo que es representativa de lo que se puede hacer. Tenemos un caso en el que una persona, bueno, un cliente, ha tenido que adaptar su vivienda a las necesidades especiales de su hijo con parálisis cerebral. Entonces, acomete unas obras y la Consejería de Vivienda le da una subvención. Las obras le costaron 25 y la subvención que le han dado son 17.000 euros. Bueno, pues Hacienda, como ha aplicado la norma en su literal, ha dicho, bueno, pues usted ha recibido 17.000 euros, no es una prestación de las que veis en pantalla, tiene usted que tributar. Entonces, estamos defendiendo que no debe existir tributación, ya no porque lo diga la ley, digamos, sino de acuerdo con el espíritu de la ley y de este tipo de ayudas. Y de hecho, uno de los razonamientos que hagamos es, oiga, que los árboles no le dejen ver el bosque, que yo que no he ingresado 17, que he gastado 7, porque me he gastado 24 y me han reembolsado 17. No es lo mismo. Entonces, si vierais alguna situación de este tipo que, entre comillas, puede clamar al cielo que aquí está pasando algo, pues merece la pena darle una vuelta. Lo que pasa es que en este tipo de situaciones ya os digo que uno no se libra de pagar. Primero paga y luego pide la devolución. ¿Vale? Pasamos a la siguiente parte, la de los gastos deducibles. Aquí el concepto es el siguiente. Todas las personas en régimen general tienen derecho a deducirse unos gastos. Los discapacitados más, ¿vale? No voy a marear con los números, no quiero que os quedéis si son 3 o si son 7. Los discapacitados más. ¿Cuánto? Bastante más. Para que veáis, por ejemplo, la reducción general para los rendimientos del trabajo, es decir, trabajar por cuenta ajena, es de 2.000 euros. Si tienes una discapacidad, puedes subir a 3.500 o a 7.750 si tienes más del 65% reconocido. De la misma manera, en régimen general, si tienes un seguro de enfermedad, puedes deducir hasta 500 euros por persona y año. Si eres discapacitado, esto se multiplica por 3. ¿Vale? Para las personas que están a cargo no hay tanto beneficio, pero hay, o está presente, el incentivo de los seguros de enfermedad. ¿Vale? Si tu cónyuge o tus hijos tienen un seguro y lo pagas tú, y ellos, tu cónyuge o tus hijos, son discapacitados, tú puedes deducir de tu renta hasta 1.500 euros. ¿Qué efecto tiene deducirte algo de la renta? Pues es que el dinero que has tenido que ganar para pagar esto no tributa, como si no lo hubieras ganado. ¿Vale? Entonces, aquí os ponía un link a la página web de la agencia tributaria. ¿Se ve correctamente? Sí. Sí. Vale. En la página de la agencia tributaria, inicio, ciudadanos, personas con discapacidad, hay un montón de información. De hecho, de acuerdo con mi experiencia profesional, esta es la parte de la web de Hacienda
con mejor voluntad. El resto de cosas, hay cosas que son beneficiosas que parece que cuesta encontrarlas. Sin embargo, estas están hechas con una vocación de ayuda y de información para que la gente las aproveche y las disfrute. Con lo cual, aquí tenéis cuestiones como la definición y la acreditación de la discapacidad, un resumen del tratamiento tributario, IRPF, IVA, en fin. Si tenéis una cuestión concreta, la web de la agencia siempre va a ser muy útil. Seguimos. ¿Qué más reducciones y gastos deducibles podemos aplicar ahora ya no los discapacitados, sino las personas que los tenemos a su cargo? Pues planes de pensiones y patrimonios protegidos. Olvidaos de los requisitos. Simplemente saber que cualquier persona puede aportar dinero a un plan de pensiones de un discapacitado. Y hasta 10.000 euros al año se lo va a poder deducir si existe parentesco o tutoría. ¿Vale? Eso es lo que más, digamos, que lo que más me interesa que os quedéis. Oye, que si aporto, aunque la pensión no sea para mí, me lo puedo deducir. El patrimonio protegido, bueno, supongo que será archiconocido, ¿no? Entre los que estamos aquí, pero básicamente, otra vez, todas las personas que tengan relación de familiar, bueno, hasta bisnietos y tíos, si es un parentesco más lejano, no podría, pero todas las personas que aporten fondos al patrimonio protegido, fondos o bienes concretos, no dinero, al patrimonio protegido, también pueden pagar menos impuestos por eso. Sé que la figura del guardador de hecho es una figura controvertida, no por la figura en sí, sino por su falta de reconocimiento en el mundo legal. Bien, pues saber que aunque la ley de la renta no prevé expresamente que los guardadores de hecho puedan deducirse las cantidades que aportan al patrimonio protegido, mi opinión profesional es que no hace falta que lo diga literalmente porque la ley que estableció los patrimonios protegidos ya regula al guardador de hecho como el posible promotor y fundador de ese patrimonio, con lo cual hay cosas que yo creo que la interpretación nos puede ayudar a esto. Entonces, digamos que aquí el guardador de hecho sí que puede beneficiarse de las aportaciones al patrimonio protegido. Hay unos límites anuales, hay unas restricciones y básicamente pues las normas fiscales tienen cláusulas antiabuso, es decir, ¿qué quiere evitar la ley? Pues la ley no quiere que tú metas un dinero, no pagues impuestos y al año siguiente saques el dinero. Tienes una obligación de dejar ese dinero ahí congelado 5 años. Para los planes de previsión social no te ponen ese requisito porque es que es imposible sacarlo hasta que no se dan determinadas circunstancias. Pero el patrimonio protegido sí que lo metes. Vale, mínimos. No nos vamos a entretener en las cifras, esto está para vuestra consulta, pero básicamente todos tenemos unos mínimos y los discapacitados y los tutores y personas que tienen discapacitados a su cargo superiores, ¿vale? En la vida fiscal hay mínimo por ti, hay mínimo si cuidas a alguien, que sea tu padre o que sean tus hijos, ¿vale? Estos mínimos, como os decía, responden a que se entiende que para vivir hay que tener un ingreso mínimo y que si a eso le metes un impuesto, pues no te da a final de mes o a final de año. Claro, si tú convives o tu padre vive contigo o tu hijo vive contigo, pues se entiende que esa cantidad que necesitas es superior. Pero se establece el requisito de la convivencia, ¿vale? Hay un par de supuestos muy típicos que aunque no convivas, no pasa nada y son el de mi padre vive en una residencia o el de mi hijo vive en otro lugar. Por ejemplo, bueno, es que la filosofía es la siguiente, es decir, si me dan un mínimo porque me tengo que hacer cargo de mi hijo, porque eso cuesta dinero, pues imagínate tú lo que cuesta estar en otra ciudad estudiando o vivir en una residencia, es decir, los costes son añadidos en todo caso. Con lo cual, pues la convivencia para estas situaciones no es necesaria. Si en algún momento pues escucháis oye, es que no me puedo aplicar esto porque no convivo con, ojo, eso ponerlo en cuarentena y saber que la situación no tiene por qué ser así. Claro, como veis en pantalla, los mínimos son para padres y para hijos. ¿Y qué pasa si cuido de mi hermano? ¿Me puedo aplicar un mínimo adicional como si se tratara de mi padre o de mi hijo? Pues la respuesta es sí, pero con unos requisitos.
Si yo cuido de mi hermano discapacitado, me voy a poder aplicar un mínimo superior como si se tratara de un hijo, pero necesito dos requisitos. Que haya sentencia que me nombre tutor y que esa sentencia sea de restricción de la capacidad de obrar, ¿vale? Esto es un criterio administrativo, no lo dice la ley. Entonces, si en el futuro me pueden nombrar tutor sin restringir su capacidad de obrar, pues se abrirá este criterio. Si alguien plantea una consulta que pregunte por el guardador de hecho, veremos qué dice, ¿vale? Pero a día de hoy, para vivir tranquilos, sentencia de declaración de limitación de la capacidad, restricción y tutoría. Vale, y si estos eran los mínimos, más 5.000, más 2.000 por hijo, más 1.000 y pico por ascendiente. Los mínimos por discapacidad son los siguientes. A todo lo anterior le sumamos 3.000 o 9.000 euros si la discapacidad es del 33 o del 65 en adelante. Con lo cual ya, haciendo una matemática rápida, vemos que mínimo general 5.500. Si tengo una discapacidad del 65%, mínimo general se dispara, ¿vale? 14.500 euros que no tributan. Si además necesito asistencia, me dan 3.000 euros más que no tributaré. ¿Qué tengo que acreditar yo? Acreditar, ¿vale? No afirmar, acreditar. Que necesito asistencia de terceras personas, que tengo movilidad reducida o que mi discapacidad es superior al 65. La única automática es la de la discapacidad, porque dice, oye, si tengo esta discapacidad, pues ya de suyo va que necesito asistencia. Pero en los dos primeros casos necesitan prueba. La necesidad de asistencia de terceras personas yo creo que se acredita con un contrato. Ahora, si no tengo contrato, ese dinero no lo voy a poder disfrutar. Entonces, bueno, yo creo que es bastante común que la asistencia pues funcione, digamos, en el circuito alternativo de la economía, pues si esto es así, no podremos beneficiarnos de esto. Tendremos que acreditar la movilidad reducida. ¿Y cómo se acredita la movilidad reducida? Con un certificado del Inserso o de la comunidad. Pero claro, esto es si la persona discapacitada es la que tiene rentas. Vamos a hablar de la persona que está a cargo, que yo creo que será el supuesto más habitual. También tiene 3.000 euros extra por cada persona a su cargo con discapacidad y más 9.000 euros extra si esa discapacidad es superior al 65%. Igualmente los gastos de movilidad. Es decir, como veis, una persona que tenga a su cargo a un, digamos, hermano dependiente con la sentencia de restricción y siendo nombrado tutor, tendrá sus 5.000 propios, los 2.400 del primer hijo. Ya vamos por 7.900. 3.000 o 9.000 en función de su discapacidad. Y 3.000 más. Es decir, una persona en estas circunstancias puede tener cerca de 18.000 euros al año, que es un sueldo, es más que el salario mínimo interprofesional. Yo creo que es una vez y media. Y no pagar ni un euro de renta. Claro, tiene que tener muy bien atada su situación de tutor, tiene que tener atados sus certificados y tiene que tener acreditados los gastos de asistencia que necesita. Pero claro, pensad que igual el impuesto asociado de 18.000 euros, pues podemos estar hablando de unos 2.000 euros al año. Con lo cual, en fin, si gano 18, se me quedan 16, pues no es lo mismo que si se me quedan los 18 enteros, ¿no? Yo creo que esto merece la pena, porque además esto es año tras año. Deducciones de la Comunidad Autónoma de Murcia. Sabed que si vivís en otra comunidad o tributáis en otra comunidad, porque depende de dónde pases más tiempo, hay que mirar la normativa de las otras comunidades. A nivel estatal, español, no hay unas deducciones normales. Todo lo que acabamos de ver es España. Esto es Murcia. Son dos deducciones que yo, en fin, las veo con ternura, pero creo que no nos van a cambiar la vida, ¿vale? Para el discapacitado hay una deducción de 100 euros al año si tiene una discapacidad reconocida de más de 30.000, perdón, de más del 33 y sus rendimientos son inferiores a 19.000 euros. Y para las personas a cargo
que tengan a su cargo a personas discapacitadas, la deducción es de 600 euros. Pero hay una serie de requisitos que a mi modo de ver pues dificultan conseguir esto. Pero bueno, tenemos que estar en un supuesto de acogimiento. Que ese acogimiento sea sin remuneración. No recibir ayudas ni subvenciones por acogimiento. Y tener un certificado del IMAS. Desconozco, la verdad, y esto sería un tema para hablar con la administración, si cuando la norma habla de acogimiento tiene que ser la figura legal de acogimiento o si pueden ser figuras como guardador de hecho, tutor, etc. Claro, es que el acogimiento es la adopción, como aquel que dice, ¿no? Entonces, la definición jurídica es importante. Esta, no sé si os sonaba, pero hasta donde yo he podido ver, es el primer año en el que esto va a resultar de aplicación. Con lo cual, en junio de 2021, que será cuando se presente la autoliquidación, evaluad si podéis aplicar esto y, en su caso, ya sabéis los requisitos y el papel que hay que conseguir, ¿vale? Al IMAS. Sucesiones y donaciones. En la región de Murcia, afortunadamente para vosotros, el impuesto de sucesiones y donaciones tiene una bonificación del 99%. Con lo cual, salga lo que te salga a pagar, solo pagas el 1%. Entonces, ya desde este punto de partida, cualquier incentivo fiscal, su impacto es muy pequeño, porque, bueno, es que no pagáis casi. Digo no pagáis porque en Valencia la vida no es tan alegre cuando uno hereda o cuando le donan algo. Y, bueno, sabed que la sistemática del impuesto sobre sucesiones y donaciones es la misma. Todas las personas tenemos derecho a heredar una cantidad de dinero o unos bienes valorados en X sin pagar nada. Y en este caso son entre 7.000 y 47.000 euros según tu relación. El impuesto de sucesiones es un impuesto que se paga más cuanto más lejano sea el parentesco. Bueno, pues los discapacitados tienen 47.000 euros más o 150.000 euros más que los demás para recibir sin tributar. En la normativa autonómica, pues adicionalmente hay unas donaciones para constituir empresas que, en fin, hay una pequeña mejora, pero yo creo que este impuesto no debe ser vuestra preocupación ni vuestro desvelo, pues salvo que haya pues, una cantidad muy importante, en cuyo caso pues hay que revisarlo. Vale, esto es importante. Aquí las personas a cargo de personas con discapacidad no se benefician. Solo son los discapacitados propiamente dichos, ¿vale? Matriculación. No es un impuesto que salga mucho en la tele, pero creo que es muy interesante, ¿vale? El impuesto de matriculación de un coche puede ser de hasta el 10%, con lo cual es dinerito. Además se paga de una vez y en fin, hay muchos coches por ahí, no es como el que tiene una filial en Luxemburgo, ¿no? Es algo bastante común. Entonces, dos incentivos se establecen a nivel nacional y son los vehículos para personas con movilidad reducida y los vehículos para personas con discapacidad. El efecto práctico es el mismo, ninguno de los dos paga. Pero digamos que las personas con discapacidad tienen que pedir permiso para comprar el coche sin pagar impuesto y las personas con movilidad reducida automático, ¿vale? Eso hay unos modelitos en Hacienda, lo que os ponía. La movilidad reducida no exige reconocimiento previo y se acredita con un certificado del IMAS o de la consejería competente o del INSERSO. Si consultáis la web de Hacienda te dirá que el INSERSO o la comunidad autónoma, la consejería que tenga esta competencia. Estos vehículos tienen que ser para la persona que tiene movilidad reducida, ¿vale? Esto es importante. Porque ahora veremos el IVA, que no es así. Entonces, si una persona con movilidad reducida o con discapacidad quiere comprar un vehículo, pues oye, ¿lo que tiene que hacer? Tiene que presentar este modelito en Hacienda, sacarse su certificado que le devuelve la web y cuando vaya al concesionario, al gestor que le haga la transmisión, a quien intervenga, decir, oiga, a mí esto no, este concepto no me aplica. Y automáticamente, pues, podemos ahorrar hasta el 10%. No sé si esto es muy habitual, yo me quiero pensar que la dificultad de esto no es conocerlo, sino que el vehículo se lo esté comprando el propio afectado y no quien está a su cargo, ¿vale? Hay una cláusula antiabuso para que no te dediques a comprar y vender coches sin pagar el impuesto,
pero bueno, esto entiendo que no va a ser vuestro negocio comprar coches sin impuesto para dedicaros a la reventa de ellos, ¿vale? No puedes comprar algo, en 4 años no puedes cambiar de coche, o si lo cambias no puedes volver a disfrutar de esta exención, ¿vale? Y lo que os decía, en este caso la matriculación definitiva depende de que te lo autorice. IVA. Aquí también hay cositas importantes. Y para los vehículos. Un vehículo, pues si el impuesto de matriculación es el 10, el vehículo pues es el 21, con lo cual es mucho dinero. Vale, que sepáis que los vehículos para personas con discapacidad o para el traslado de personas con movilidad reducida, ahora veremos qué significa esto, tributan al 4%. Es decir, automáticamente un 17% menos de precio. ¿Cuál es la diferencia entre esto y el impuesto de matriculación? Que aquí el coche no se lo tiene por qué comprar la persona discapacitada. Aquí, con que lo compre una persona para trasladar a la persona discapacitada, se puede disfrutar de esta rebaja fiscal. Pero requiere acreditar que el destino del vehículo es efectivamente estar a la disposición del discapacitado. La buena noticia es que esta acreditación es sencilla. ¿Por qué? Porque automáticamente se entiende que esto se cumple cuando quien va a comprar es el cónyuge, quien va a comprar es la pareja de hecho, quien va a comprar es el tutor o quien va a comprar es el guardador de hecho. Afortunadamente la ley del IVA reconoce la figura del guardador de hecho como posible beneficiario de esto, ¿vale? Claro, la otra cuestión es, ¿y cómo acredito yo que soy el guardador de hecho? ¿No? Pues desconozco si existen certificados sobre la condición de guardador de hecho o si es posible inscribirse en algún registro o si es posible dejar alguna prueba por escrito de que esta es la situación. Porque el 17% del IVA pues bien merece haber rascado esa posibilidad, ¿vale? Las reparaciones de vehículos, las obras de adaptación de un vehículo para utilizarse con estas circunstancias también se benefician del tipo de IVA. Entonces, es nuevamente cuando uno vaya al concesionario, a su taller, al que le va a hacer la adaptación, decir, oye, a mí me tienes que hacer una factura, pero que no sea con el 21, que sea con el 4. Claro, esta persona os dirá, bueno, ¿y cómo sé yo que esto si lo hago así lo hago bien? Porque si pago el 4, si te pongo el 4, en realidad estamos los dos pagando menos impuestos que los normales. Claro, os va a pedir que le acreditéis por qué tenéis derecho al 4. Pues decir, oye, mira, porque yo estoy en esta situación, tengo este documento y como mucho os podrán pedir que le firméis un papelito que diga, oye, que yo soy fulanito de tal, que este vehículo va destinado al traslado de esta persona que tiene una movilidad reducida y mi relación con él es la de guardador de hecho. Y aquí tengo este documento donde se me reconoce esa condición. Fecha y firma, y él debería facturaros al 4%. ¿Vale? Bueno, otros productos que habitualmente pues, se requieren en situaciones de discapacidad, pero que yo creo que no tienen novedad porque a lo mejor ya los venden así directamente, son las sillas de ruedas, prótesis, implantes, etc. Esto el 4%. A la derecha tenemos el 10%. Bueno, pues sillas terapéuticas, muletas, andadores, grúas, todo eso automáticamente yo creo que lo van a vender al 10%, pues porque a lo mejor nadie se compra una grúa si no tiene una necesidad de este tipo. Entonces, pero bueno, sed pícaros y revisad siempre que vuestras facturas de este tipo de cosas van al 10%, porque si están al 21% estáis pagando un 11% de más. Y esto es tan sencillo como decir, oye, que hay un artículo en la ley del IVA que dice que esto es esto y yo que esto lo estoy comprando para esto. A veces el producto denota su utilidad. ¿Quién se va a comprar? No sé, supongo que habrá determinados cojines especiales para personas con movilidad reducida. ¿Quién se compra un andador si no tiene movilidad reducida? Pues hay cosas que no hace falta probar, ¿vale? Importante, productos que posibiliten el acceso a las nuevas tecnologías. Esto es un campo amplísimo, ¿vale? Con lo cual, abrid vuestra mente y todo lo que suene a tecnología, vamos a intentar que nos lo vendan con el 10%. ¿Vale? Si yo me compro un adaptador para el iPhone, no lo sé, cualquier aparato que me sirva para acceder a Internet, para acceder a Zoom,
vamos a pedirlo, ¿vale? Y bueno, también aquí os pongo con el IVA de los vehículos, ¿vale? Para tampoco quería extenderme mucho por el tiempo que teníamos. Veis que hay un montón de preguntas nuevamente en la web de Hacienda: inicio, consultas, IVA, tipo de IVA, porque es el reducido, personas con movilidad reducida. Aquí podéis ver preguntas sobre qué se hace con una bicicleta, qué se hace con una moto, qué pasa si lo revendo, qué pasa si lo heredo y en fin, vuestra problemática concreta, pues luego habrá que resolverla. No quiero que penséis que esto es más fácil de lo que es en realidad. Es decir, el hándicap que podéis tener vosotros como aplicadores del derecho en situaciones de este tipo es que siempre vais a pagar menos que los demás. Con lo cual, la revisión, ¿a quién se la van a hacer? A vosotros, porque al que paga el máximo no le revisan. De hecho, le dan las gracias y por favor que no se lo piense. Pero a los que utilizan tipos reducidos, exenciones y este tipo de beneficios, pues lo normal es que les revisen. No un funcionario malévolo, pero sí un ordenador. Que dice, uy, en mi sistema no consta que este señor sea discapacitado. Requerimiento de información. Tenéis que estar preparados. Entonces, tenéis que ser conscientes de que vuestro trabajo, vuestra responsabilidad para poder aplicar esto no acaba en marcar la casilla o decirle al gestor que lo haga, sino estar preparados para aprender, para justificar qué procede. Y eso tiene dos cosas que hacer: saber cómo funcionan las cosas a través de todas estas preguntitas y tener los papeles que corresponden, ¿vale? Y bueno, en el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es yo creo que el impuesto que más nos duele, porque es el que cuando te compras una casa te das cuenta que la casa no vale lo que habías pactado, sino que vale un 10% más, pues que sepáis que también las personas con discapacidad, no sus tutores, si compran casas, pagan menos. Donde una persona normal pagaría un 8% por la compra de una vivienda, ellos van a pagar el 3%. Es una diferencia sustancial. No vale cualquier casa, tiene que ser una casa en la región de Murcia, porque esto es normativa murciana. Tienes que tener una discapacidad del 65 o más. Tiene que ser tu vivienda, esto no es para un piso para alquilar, ¿vale? Porque si es para hacer negocio, no está en la filosofía de la rebaja. La rebaja es para que tú puedas vivir mejor, pero no generando otras rentas, ¿vale? Su valor tiene que ser inferior a 150 y no puedes ganar demasiado dinero al año, porque digamos que a partir de este límite se entiende que no te hace falta la ayuda, ¿vale? Con lo cual, bueno. Y la hipoteca lo mismo. La hipoteca que a todo el mundo nos cuesta 1,5, aunque bueno, ahora dicen que lo pagan los bancos, pero ¿sabes lo que hacen los bancos? Que es que te suben la factura y te cobran la hipoteca más cara. Bueno, pues el banco puede pagar un 0,1 y entonces tú disfrutar de una hipoteca más barata. Esto en lo que es adquirir un inmueble por una persona con discapacidad. Si nosotros o cualquier persona que conozcamos queremos aportar un inmueble o cualquier bien que no sea de dinero a un patrimonio protegido, es totalmente gratis. No sé a lo mejor si esto llama la atención, pero es que si cualquier persona aporta algo a otra cosa, pongamos una empresa, le toca pagar renta, transmisiones patrimoniales, IVA, un montón de impuestos. Y que esto esté exento, pues digamos que está muy bien, ¿vale? Y bueno, para terminar con mi parte, antes de a ver si hay alguna pregunta y a ver cómo podemos precisar todo esto, que yo creo que es mucha información, me gustaría hacer una pequeña mención al impuesto sobre sociedades, porque es cierto que, claro, el mundo de los impuestos no es un mundo de ayudas, no es un mundo de subvenciones, es un mundo de tener dinero, ganar dinero y pagar menos. Entonces, ¿cómo consigue uno un trabajo? ¿No? Decir, oye, si es que mi primer problema es que no tengo ingresos y muchas veces pues, las personas con discapacidad salen al mercado de trabajo y si todos tenemos el hándicap de hacernos valer y encontrar un puesto, pues yo creo que ellos podemos todos asumir que tienen una dificultad añadida. Entonces, pues un poco para que seáis conscientes y sobre todo para que pues, las personas aquejadas de una discapacidad puedan salir al mercado laboral con un puntito más de autoestima, saber que una empresa que contrata a trabajadores con discapacidad reconocida puede pagar menos impuestos. De hecho,
es que el ahorro de impuestos es muy potente. Si tú contratas a una persona discapacitada, te ahorras 9.000 euros o 12.000 en función de su grado de discapacidad. Si contratas a otra vez. Es decir, si tú vas aumentando tu plantilla si tú vas aumentando el número de discapacitados que tienes en plantilla, puedes pagar mucho menos impuestos sobre sociedades, con lo cual, pues oye, desde el punto de vista del trabajador, yo creo que es una seguridad saber las reglas del juego y decir, oye, que puedo venir aquí a pedir trabajo y negociar con cierta solvencia, este señor se va a ahorrar 12.000 euros o 9.000 este año si me contrata, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Aunque sea meterme en algo que no me llaman, creo que las cotizaciones a la seguridad social también están bastante bonificadas. Entonces, bueno, pues esa es la situación también al otro lado, ¿no? Al lado de las empresas. Hasta aquí el resumen, el panorama, ¿no? de los impuestos. Como veis, hay mucha tela, hay mucha situación. Yo creo que, bueno, esto hay que ir caso por caso y lo dicho, el material está a vuestra disposición para que lo podáis consultar y exprimirlo, ¿no? No sé si tenéis alguna cuestión, porque como estoy presentando, yo no veo el chat, Sí. pero voy a dejar de presentar y, bueno, me pongo a vuestra disposición para lo que pueda ayudaros. Pues muchísimas gracias, Miguel. Creo que ha sido súper interesante y que nos ha aportado mucha luz a la población general sobre temas que son bastante difíciles y bastante densos de manejar. Y bueno, le doy la palabra a María Ángeles, que creo que ella sí ha estado pendiente junto con Juanjo del chat, que creo que sí que había bastantes preguntas para Miguel para que nos aclarase alguna cosa un poco más complicada. Pues sí, así es. Hay algunas preguntas más, algunas que imagino que te querrán hacer de viva voz. Pero bueno, vamos a empezar con las del chat. Mira, nos plantean que si eres tutor de un hermano con discapacidad y no tiene ingresos al no trabajar, ¿puedes hacer uso de estos mínimos teniendo en cuenta que no estás obligado a hacer la declaración de la renta? Vale, vamos a ver. La pregunta, a ver, decía, porque la quiero leer bien para no... Ah, bueno, está... O sea, es que, fijaos, aquí vale, una cuestión importante que no es tanto de discapacidad, sino de entendimiento de cómo va el impuesto. El impuesto de la renta está definido de la siguiente manera. Cuando tú trabajas, quien te paga una parte de tu sueldo, en lugar de pagártelo a ti, lo ingresa en Hacienda a tu nombre. Si tú ganas menos de 22.000 euros al año y solo tienes una fuente de ingreso que es tu sueldo, lo que pasa es que la ley te dice, bueno, como a usted ya le han retenido, su impuesto ya está pagado y su renta pues está dentro de un límite que no nos preocupa, no tiene usted que hacer la declaración de la renta. Eso lo que significa es que todo lo que has pagado se lo queda Hacienda. Claro, uno tiene que hacer el ejercicio de ver qué le sale mejor. Si de quedarse como está y no ir al gestor o presentarle que le salgan a devolver. De hecho, vamos, experiencia personal mía, con el abuelo de mi novia, presentar la declaración de la renta que no era necesario y obtener una devolución de 1.800 euros. Porque resulta que pues, lamentablemente, le había sido reconocida la discapacidad superior al 65 por una enfermedad, y ese año Hacienda no le tenía fichado todavía como discapacitado. Entonces le habían retenido de su pensión, el hombre estaba pagando lo que no debía. Con lo cual, siempre con carácter general, comparar qué me sale mejor, estarme quieto o presentar la devolución o presentarle que me salga a devolver. Hombre, si me sale a pagar 200 eurillos y no tengo obligación de presentar, pues no tengo obligación de presentar. Pero si me salen a devolver esos 200, no seáis tímidos, a por ellos. Entonces, respondiendo un poco también a la pregunta, si yo tengo ingresos, me han retenido y como consecuencia de la aplicación de un mínimo más grande me sale a devolver, la presento. Si no tengo ingresos de ningún tipo, es que los mínimos no me aplican. Porque los mínimos solo vienen a perdonarme euros de salario o de ganancia. Si no hay euro de ganancia, no hay reducción. Vale. Otra pregunta que también hacían en el chat es si convives con un hermano que tiene reducida la capacidad jurídica y eres su tutor, ¿se considera esto una unidad familiar? Muy buena pregunta. Creo que sí,
puedes hacer la declaración conjunta. Sí. Tengo aquí mi ley de la renta. A eso se refiere. Exacto. Sí. Sí, ese es... Esta no me la sé de memoria, chicos, lo siento. Pero creo que sí. Sí, y me da el olfato porque, como veíais, acordaos de algunos límites de tributación que eran para individual o para conjunta. Si os parece, esa me la voy a apuntar para contestarosla después por correo y así no entretenerme yo mirando papeles. Vale. Perdón, he sido yo el que he hecho la pregunta y llevaba una doble intención. Sí. Y la hago porque mi hermana, que pertenece al colectivo de Muface, ¿vale? Cuando yo solicito algún tipo de ayuda, por ejemplo, para la potenciación de capacidades residuales y demás, pues en estos últimos 2 años no nos han considerado unidad familiar. ¿Vale? Entonces, los ingresos se lo han considerado solamente a ella, con lo cual la ayuda le han reducido la capacidad. Y es por lo que yo quería saber, porque en el otro caso yo he solicitado lo de el tema de el beneficio energético. Sí. Y como en Muface me hablaron que no éramos unidad familiar por la aplicación de la ley del IRPF, yo, para que no consideraran los ingresos de mi hermana en el beneficio energético, he aplicado también lo del IRPF, para que no me consideraran por un lado unidad familiar y por otro no. Vale, por vamos eso, a ver, es que... esos dos conceptos iba la pregunta. Vale, pues a ver, porque nos situemos todos. La tributación conjunta, ¿para qué está pensada? Está pensada para aquellos supuestos en los que una pareja, uno trabaja y el otro no. Entonces, digamos que si tributas conjuntamente te da una reducción extra, ¿vale? Al estilo de las que hemos comentado. Entonces, independientemente de que la tributación se pueda hacer conjunta o no, que ahora lo veremos porque ya lo he localizado, uno lo que puede hacer es valorar. Es decir, oye, ¿qué me sale mejor? ¿Los mínimos con sus incrementos, con sus gastos de asistencia y demás? ¿O ir a la conjunta? Porque los mínimos, dependiendo de las circunstancias, pueden ser superiores y ya no los mínimos por estar a cargo de, ¿vale? Entonces, la norma, cuando habla de la tributación conjunta, es cierto que habla de que la unidad familiar a estos efectos son los cónyuges no separados legalmente y sus hijos, y los cónyuges separados con alguno de sus hijos. Entonces, en el literal de la norma no está, digamos, recogido ¿cómo decirlo? La tutela o este tipo de situaciones que en realidad somos familia, pero no somos unidad familiar a estos efectos. La realidad es que hay casos como las familias monoparentales que con este literal de la norma no encajan, pero la Dirección General de Tributos ha aceptado la posibilidad de tributar en conjunta. De una manera superficial, bueno, ya sabéis cómo somos los abogados, que no nos casamos con nadie si no lo sabemos seguro, pero yo creo que es un tema que, llegado el caso, se podría plantear para aplicar un criterio extensivo. Lo que tengo claro es que la Administración, con la ley en la mano, te dirá, es que usted no está en estos casos. Pero bueno, es una de esas situaciones pues que la doctrina y se avanza a base de que alguien pues lo ha reclamado. Pero en tu caso concreto, yo lo que haría sería intentar ver si por la vía de los mínimos puedo conseguir un efecto similar al de la tributación conjunta. Porque a lo mejor es la opción económicamente igual y legalmente más segura. No sé si con eso he contestado bien a... Bueno, y aparte el mínimo no te hace efecto para otras cosas, como puede ser el bono energético, porque no tienes que acumular tus rentas a las de nadie, a estos efectos. Muy bien. Pues otra más. Con respecto al mantenimiento habitual del vehículo, ¿en esas revisiones también tributan al 4% del IVA? Sí. Vamos a ver. Se entiende todo aquello necesario para la reparación y puesta a punto también, sí. Ahora, cuidado con los requisitos, porque tendré que acreditarlo para cada operación, ¿vale? Porque además, en realidad, bueno, habría que ver exactamente la operación. Si vas a limpiar el coche, no, pero ¿cuál es la diferencia entre un mantenimiento y una reparación? ¿No? Es una línea delgada y todo mantenimiento hasta cierto punto entraña una reparación. Vale. Otra pregunta que hacen en el chat.
una hermana que es tutora legal de una persona con discapacidad, pero la persona con discapacidad no convive en su domicilio y está empadronada todavía con su madre, a pesar de que ella es la tutora. Vale. Se encarga de todo lo que tiene que ver con la vida de esta persona, el papeleo, compra y demás. Ella no trabaja y hace la declaración conjunta con su marido. ¿Puede incluir a su hermana en su declaración? Vamos a ver. Como hemos visto, en principio no puede incluir a su hermana como miembro de la unidad familiar, pero bueno, tampoco le interesa porque ella ya tiene la tributación conjunta y la reducción ya la ha conseguido. Meter un tercero no genera una reducción adicional. Y el problema que van a tener, es que su situación, os veo dos problemas. Uno, que hay que ver muy bien cuál es su estatus. Vale, eso parece que es guardadora de hecho, pero sin reconocimiento, ¿no? Sí, está a su cargo, pero no tiene ningún reconocimiento, ¿verdad? Claro, es tutora legal, ¿eh? Es tutora legal. Sí, ¿Y sí. ¿Y hay sentencia de limitación de la capacidad? Sí, seguro. Vale, pero, bueno, de todas formas que responda ella, pero creo que sí la hay, pero la dificultad que creo que es que no convive en su domicilio. O sea, sí, pero acordaos que lo que decía al principio, que esto sería la conjunción de dos cosas, claro. Digamos que aquí le vamos a dar dos vueltas de tuerca a la norma. Una es la de, oiga, no es ni mi ascendiente ni mi descendiente, pero es mi hermano, soy su tutor y está incapacitado. Y adicionalmente, la convivencia que se exige para la aplicación de los mínimos, la puedo... ¿Cuál era la situación? Perdón, que se me ha ido el santo al cielo. Ella quiere incluir a su hermana, o sea... Sí, pero ¿y la hermana vive en otro sitio? ¿Por qué motivo? Bueno, eso no lo sé, pero reside con su madre. Pero ella es la tutora legal. Es que había entendido que vivía en una residencia. No, vive con su madre. Ahí está Rosa. Hola, Rosa. Hola, me estaba haciendo yo... Es que he tenido problemas con la conexión, no me daba y al final la opción, he tenido varios problemas. No, mira, yo soy tutora legal de mi hermana y no de ahora, ya de varios años atrás, ¿no? Vale. De hecho, es que no convive conmigo en mi casa a domicilio porque es que vive 3 puertas más para allá mía, o sea que... Ya. Entonces, claro, yo no percibo nada, ningún ingreso por estar con mi hermana, porque mi marido tiene un trabajo que de renta bien. Pero claro, ahora te estaba oyendo todo lo que estabas diciendo y yo, como tutora legal, creo que estoy perdiendo muchas cosas. Sí, estoy ahora pendiente de una ayuda, como tú has dicho, para reforma, porque vamos a poner el ascensor en el edificio y tal, y sí me he enterado que... Eso no lleva IVA. Ya, pero sí que me he enterado de que tengo derecho por ella minusválida a una ayuda, tal, pero claro, en este caso mi desconocimiento es, yo que soy ya su tutora de ella, pues creo que ya me parece que 10 años ya... desconozco si puedo incluirla conmigo en la declaración de Hacienda. Es que el problema es que si tú no convives con tu hermana, en principio no. Luego, si tu hermana no convive contigo porque está en una residencia... No, ella solamente es centro de día. Solamente centro de día. Y ahora ya ni eso, sí convive conmigo. Claro, es que las situaciones que se abre un poquito el margen son aquellas en las de, oiga, mi hermana está empadronada en mi casa, pero por sus necesidades especiales reside en otro sitio o va a un centro de día donde pasa el día. Pero claro, todo parte de la base de que reside contigo. Y ese residir es que está empadronado en tu vivienda. Claro, son circunstancias. En mi caso es que todavía vive mi madre ya 81 años y entonces, entre comillas, por comodidad, llevan toda la vida juntas y no las puedo separar. ¿Y tu madre percibe rentas? No, mi madre no tributa, ¿no? Porque además la voy a llevar es que tal y como está la situación, podría... No, mi madre lo único que percibe es lo que ha trabajado ella, pero como no llega, se queda justo en el mínimo, no... Ella ya de serie no tributa por sus propias condiciones. Sí. Claro, es que con la situación que cuentas, sería tu madre la que tendría derecho a, yo te digo, llévatela a vivir a tu casa.
empadrónala en tu casa y vamos, al final, claro, el problema es que si la empadronas en tu casa y en realidad vive en otro sitio, pues ya no lo estás haciendo bien, ¿no? Ya. Eso también en su momento lo barajamos por aquello de unidad familiar más grande y tal, pero yo... Esto es un tema de mínimo, no es un tema de unidad familiar. Ya, eso sí lo conocemos que, bueno, que siempre cabe la opción de que me la empadrone siendo falso y que me pillen, que entonces casi es peor. Pero es que eso no te lo puedo yo recomendar, porque claro... Ya lo sé. Pero no, ya te porque digo claro, tú piensas que en cualquier momento puedes tener una comprobación, un agente de la administración pues haciendo su trabajo te puedo decir, y comprueba si se cumplen los requisitos, naturalmente. Aquí está todo muy legal, por eso, pero era la duda, claro, dentro pero yo te decía, si me de dices que, en fin, si me dices que vive a 3 casas, pues igual cambiar la situación de hecho no es tan complicada y puede merecer la pena, pero eso ya naturalmente requiere un análisis de las circunstancias familiares. No, pero claro, hay cosas como por ejemplo el 4% de IVA tal a la hora de comprar cosas que sobre todo en este confinamiento, claro, al estar en casa ha habido que comprar a lo mejor otra serie de cosas para que yo desconocía. Lo del 4% yo es que lo desconocía y lo del 10 también. Claro. Y en esta situación, pues claro, al estar en casa ha habido que hacer frente a comprar cosas para ellos poder estar. Claro. Y la verdad que sí, voy a empezar a utilizar más. Hombre, eso hay que ser muy preguntón. Oye, ¿y qué tengo que hacer para que esto me lo hagas? Vale. Al final, oye, cualquiera que tenga una tienda, naturalmente la persona que se dedica a vender este tipo de cosas, el del taller, el del concesionario, tú le hablas del IVA del 4% y a lo mejor los ojos le hacen así, pero es que se llamará a su asesor. Y le digo, un cliente me ha dicho que me compra el coche al 4, tiene razón, y le digo, pues mira, si te da este papel, házselo. Y la factura, emítesela así. Entonces, hay que forzar un poquito que se ponga en funcionamiento el engranaje, ¿no? de aplicar la tributación reducida. De acuerdo, venga, pues nada, pues muchas gracias. Pues muchas de nada, a ti. Y, a ver, otra pregunta más. Nos comentan que si su tutor legal se ha gastado el dinero de la persona con discapacidad, pero no ha justificado el gasto ni nada, si a nivel tributario habría alguna responsabilidad. Vamos a ver. Sí, entiendo que se ha gastado el dinero de la cuenta de la persona con discapacidad. Sí, vamos a ver. El riesgo es que te digan que te han hecho... es que tienes ahí yo los problemas que veo no son tributarios. Porque recalificando la operación desde un punto de vista tributario estrictamente, te dirían, te han hecho una donación. En Murcia, como tengo la bonificación del 99, eso tributa nada. Pero es que la cuestión es que veo muchas derivadas más. O sea, tú que eres el tutor de alguien, te has hecho una donación a ti mismo, yo diría que me lo ha prestado y que se lo debo. Porque se lo voy a devolver. Y eso en renta, como mucho, podría generar que el incapaz tuviera un pequeño rendimiento por los intereses del préstamo. O sea, el chocolate del banco. Ya. Pues ya no hay más preguntas en el chat, pero si alguna persona quiere preguntar, estamos a tiempo. Nos da 10 minutillos más, ¿verdad? Claro, lo que necesitéis. Pues estáis a tiempo. Pues yo justo quería hacer una pregunta. Pues venga, Lidia. Sobre el patrimonio protegido, Miguel, ¿Sí? ¿hay un importe mínimo anual que a partir del cual se aparezcan las deducciones? Creo que has dicho que... No, lo que hay es un máximo. Mira, a ver, voy a volver a proyectarlo. Porque esto si no tenemos los números delante es una temeridad. A ver. Patrimonio protegido. Escribo. Vale. ¿Estáis viendo la diapositiva concreta? No, aún no. Aún no, pues es que no le he dado. Ahora sí, Ahora ¿no? sí. Vale. Mira. El límite por persona que aporte son 10.000 euros al año. Sin embargo, a un mismo patrimonio protegido pueden aportar varias personas. Es decir, Lidia, por ejemplo, si en tu familia decides, pues vamos a poner todos un poquito para tal. Sabed que hay un límite para la persona beneficiaria de 24.000 euros al año y 10.000 euros por persona. Eso no quiere decir que no se pueda aportar más. Eso quiere decir que si tú quieres aportar 50.000 euros, solo vas a poder reducir 24.
Vale, Los sí, otros mi pregunta era 25 los sobre has todo- aportado, pero pagas impuestos por haberlo ganado. Vale, si mi pregunta era sobre todo porque de cara a hacer una aportación, por si interesaba más, por ejemplo, decir, pues lo voy a aportar todo en un año, o si da lo mismo, por ejemplo, decir, voy a ir aportando una cantidad cada año. Bueno, vamos a ver. Ojo, es que eso puede ser muy relevante. Mira, es una pregunta muy buena, porque ya sabéis que el IRPF es como una escalera. Que cuanto más ganas, más pagas, en porcentaje. Claro, imagínate que tú un año vendes no sé, tienes en tu trabajo, te dan un extra o tienes algo que, no sé, te toca la lotería. Bueno, es que la lotería no tributa. Pero tienes un año en el que ganas mucho más dinero que otro. Ese año vas a pagar más, pero vas a pagar un porcentaje más alto. ¿A ti te interesa hacer eso este año? Yo no quiero reducir el año que tributo al 10%. Quiero reducir el año que tributo al 20%. Porque por cada euro que me reduzca me ahorro 2 de impuesto, no me ahorro 1. Entonces la planificación de es las según lo que tú aportaciones, ganes, digamos. sí, la planificación de las aportaciones puede tener sentido si mis ingresos no son estables. Si mis ingresos tienen pico, pues Vale. no sé, por Sí, ejemplo, estoy planificarte pensando para en mí. hacer ese ingreso cuando a ti te vaya a Por beneficiar ejemplo, más, yo claro. estoy pensando en mi caso, soy abogado. Entonces llevo 3 años trabajando en un caso y por fin lo gano y cobro. Entonces cobro 10.000 euros por un exitazo. Si eso hace que yo pague un interés más, un porcentaje más alto, a mí me interesa hacerlo en el mismo año que tengo la ganancia. Porque si no, si lo hago en el siguiente, el que gano tributo más y el que aporto reduzco menos. En términos de euro. O sea, no en términos de euros, sino en términos de la tributación de esos euros. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias. Pues eso era esto. ¿Alguna pregunta más? Soy incapaz de dejar de compartir. Pues si no tenéis ninguna pregunta más, Lidia, ¿No se podemos... me oye? ¿No se Sí, me oye? ahora se te... Pregunto que si el patrimonio protegido creo que está limitado a personas con discapacidad intelectual, ¿no? O a otro tipo de discapacidades también. A ver, vamos a ver. A nivel fiscal, Sí. yo creo que los patrimonios, la verdad es que eso es una pregunta que casi que os hago yo a vosotros. ¿Se puede constituir un patrimonio protegido a favor de un discapacitado, da igual el tipo? Yo creo que sí, porque la ley de la renta... Bueno, Yo tenía entendido que no, pero no sé, no lo tengo claro del todo. Pues yo te diría que sí, pero por una pura interpretación de la ley. Y es que la ley, cuando hemos visto... Pues que me cachito. Juanjo, ¿cómo puedo volver a compartir? No sé. Bueno, la ley de la renta, cuando establece las reducciones, sí que establece que el patrimonio protegido tiene que ser a favor de A, un discapacitado físico con más del 65%, o B, un discapacitado psíquico con más del 33%. ¿Lo veis en pantalla? Entonces, eso me hace pensar que tú puedes constituir ambos tipos de patrimonios, porque si no, esta norma fiscal no tendría encaje con la otra norma, ¿no? Por poner un ejemplo, si tú constituyes un patrimonio protegido para una persona con discapacidad física del 33, no puedes aplicarte la reducción, porque tendría que ser de más del 65. ¿Vale? Y aquí, fijaos lo que os decía de la importancia de tener el certificado adecuado también. Y es que la ley concede, pues digamos que otorga mayor gravedad a la discapacidad psíquica que física, ¿no? A los efectos tributarios con carácter general. Entonces, ya si se puede constituir o no, es algo que no te puedo contestar, pero que las aportaciones requieren esa condición, sí. Según eso, sí, no, parece que sí. Sí, vamos, me extrañaría que la ley fiscal previera unas reducciones para algo que jurídicamente no se puede constituir. La verdad, sería un... no sería la primera vez que la ley fiscal está desactualizada, pero en este punto me extrañaría. ¿Alguien Si más? me lo permitís, por salir de dudas, acabo de mirar la ley y sí que se puede. Claro.
Está actualizada, como decía el ponente, la ley fiscal y la ley del 2003 que regula esta cuestión, el artículo 2. Pues entonces está alineado. Gracias, muy bien. Perfecto. ¿Alguna cuestión más que queréis plantearle? Pues Lidia, vamos a aprovechar ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra participación y por todas las preguntas que le habéis hecho llegar a Miguel. Y nada, os recuerdo que dentro de poco ya estará este encuentro colgado en la web de Plena Inclusión, que os recuerdo que es plenainclusionmurcia.org, y que ahí tenéis tanto este encuentro como los anteriores que hemos ido realizando. Así que bueno, si alguien quiere revisar algo o verlo porque no ha podido conectarse, ahí lo tendremos todo. Y nada, pues darle de nuevo las gracias a Miguel Ángel, que muchísimas gracias por tu disponibilidad y bueno, por todas las dudas que nos has resuelto, que como te decía antes es un tema bastante denso y nos viene muy bien contar con alguien que nos ponga las cosas tan claras. Y nada, pues de nuevo gracias a todos por participar y nos vemos en el próximo encuentro, que si no me equivoco es el 10 de diciembre, en el que hablaremos pues, bueno, sobre el papel de las asociaciones y la participación de los hermanos en ellas. Y nada, pues que nos vemos enseguida. Gracias. Muchas Muchas gracias. Ha sido un Muchísimas placer. gracias a todos. Hasta luego, Miguel. Hasta Adiós. luego. Adiós. Hasta luego. Chao.